Bueno, en este momento quiero agradecer a Dios y por amor que el Señor nos tiene a nosotros y el cual el Señor nos enseña por su palabra de bendecir su nombre y de que uno tiene que caminar sobre esta tierra y el Señor que nos enseñe su camino, porque nosotros somos desordenados. Es lo mismo cuando el principio que dice la palabra de Dios, cuando Dios creó y ordenó sobre esta tierra, donde dice Génesis capítulo 1, es cuando estaba la tierra vacía, o sea, toda desordenada, y el Señor, cuando estaba sobre las aguas, su espíritu, y puso una orden por su palabra del Señor, que fuera toda obediencia a su palabra. Como maravilloso lo que el Señor hace con la bendición de compartir nuestras vidas, de compartir el Señor su aliento, su vida en nosotros, y de que Él ordenó la tierra para nosotros y recibir su bendición. ¿Qué bendición hay? Hay sobre esta tierra y sobre los cielos ángeles que le obedecen a Él, en el cual Dios está en el trono y nosotros aquí en la tierra, y nosotros hemos nacido bajo del pecado. ¡Qué maravilla ha hecho con nosotros el Señor de venir por nosotros, que también estamos perdidos en el pecado, en el delito, y Dios envió a sus hijos, su Hijo, de mostrar el camino a nuestras vidas, porque nosotros éramos rebeldes, somos rebeldes. Y allí en Génesis capítulo 6, versículo 6, éramos, quizás decir, como hombre, como mujer aquí en la tierra que caminamos. En el Señor Dios Padre se encontró con una disolución de nosotros. Puedo decir que allí en el capítulo Génesis del capítulo 6, versículo 6, le dolió en su corazón del hecho al hombre. Y yo miro, gloria a Dios, yo miro por qué le dolió. Porque así como nosotros como hombres o como mujeres, ser humanos, que tenemos sentimiento, y Dios tuvo sentimiento también con nosotros, que mayormente que Dios en Génesis capítulo 6, versículo 6 dice que a Él le dolió de crear al hombre, porque pensó que el hombre, o sea mujer, lo iban a buscar a Él, a buscarlo a Él. Pero usted y yo vemos que en el suceso, en la causa de esta naturaleza, de esta tierra, somos engañados, engatusados de buscar sobre lo que hay en esta vida, pero no obedecer a Dios. Entonces, eso es lo que me dice el Señor hoy en día, que envió a su Hijo mi vida, y a usted también, sea quien sea la persona, nos perdonó en la cruz, lo compró nuestras vidas. Y yo quiero hoy hablar de su palabra. Yo quiero que usted vea la bendición de Dios, que seamos obediencia, no seamos del oír, sino lo que quiere de mí y de cada uno de nosotros, hacer las cosas de lo que Él quiere. Voy a leer lo que dice allí en 1 Corintios, con la bendición del Señor, en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios capítulo 15,
versículo 33. Dice que ahí, en el nombre del Señor, de la gracia y de la sabiduría que nos da para nosotros, y que caminemos en la compañía de Él, porque sin Él no sabemos. Dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 33, dice: no os dejéis engañar en las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. La Nueva Biblia Latinoamericana dice también: no dejéis engañar en las malas compañías y corrompen las buenas costumbres. Y en la Biblia Reina Valera dice: no os engañéis en las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Y en la Biblia Reina Valera de 1909, en cual dice allí: no erréis en las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Y es verdad. A veces por estar escuchando, ¿sí? Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, si por motivo humano luchen contra las fieras en Efeso, de que me aprovecha si los muertos no resucitan. Comamos pues, bebamos, que mañana moriremos. Ahí donde está enseñando el apóstol Pablo que nosotros debemos entender que no dejemos guiar de las cosas que se dicen unos con otros. Como dice aquí en 1 Corintios 15, 33, versículo 32, dice: porque por motivos humanos luchen contra fieras, Éfesos, de que aprovechan si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar. No dejéis engañar. Corrompen las buenas costumbres. Corintios: sé sobrio, como os conviene, dejar de pecar, porque si alguno tiene conocimiento de Dios, para vergüenza vuestro los digo. O sea, nosotros debemos tener cuidado al venir al camino de Dios, los que estamos en el camino del Señor. ¿Ya? No seáis que reprenda sus maneras de no entienda los lazos de vida. O sea, lo mismo que muchas veces hay hermanos que enseñan a su manera, no la voluntad de Dios. Y yo estoy viendo la palabra de Dios, no estoy viendo yo que se me antoja, o sea, lo que el hombre dice, no. Yo veo la Biblia, la palabra del Señor que nos enseña. Dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar ni por los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Dice ahí en 1 Corintios 6:9. O sea, uno no puede cambiar la palabra de Dios, pero habemos hombres que no predicamos lo que dice la palabra de Dios, sino sacamos cosas que apartamos y escondiendo. Bien, lo que el Señor nos enseña en nuestras vidas, por ejemplo, hermano, que el Señor nos enseña la palabra, gloria a Dios. Dice: no dejéis engañar, no os dejes engañar. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os dejes de engañar, porque Dios nadie se burla, pues todo el que hombre siembra, también segará. O sea, hay hombres, hay mujeres, como lo que dije yo antes, y lo que se ha dicho ahí en Génesis, de la palabra del Señor,
Hay muchos que engañan. Hay astucia para hacer caer a otra persona. Gloria a Dios. Entonces esa es la palabra del Señor me enseña a mí y a usted. Porque hoy en día se habla de mucha sanidad, pero no hacemos lo que el Señor quiere de nosotros: riqueza, vida espiritual. Pero como la vía naturaleza, por eso dice el Señor de nosotros, y de nosotros a veces tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos en el Señor, sino confiamos entre sentir en nosotros. Pero si verdaderamente nosotros confiáramos en el Señor, sea hombre o sea mujer o sea niño, tendríamos bendición de Dios. Él nos consolaría nuestras vidas. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Nos bendeciría nuestro corazón. Pero nuestras vidas, nadie nos habla del Señor. Nadie nos dice que eres el guiador de nosotros. Él nos puede enseñar de su palabra, pero no. Nosotros queremos vivir a nuestra naturaleza, a nuestras vidas, pero no la voluntad de Dios. Por eso dice en Gálatas 6, versículo 7, y al que se le enseña palabra que comparta de todas estas cosas, bueno con el que le enseñe. No os dejéis engañar. ¿Ha visto hoy en día que hay hombres como mujeres que predican la palabra y hacen las cosas como ellos se les ocurre, pero no como el Señor quiere? Bueno, todos nosotros, gloria a Dios, todos nosotros, dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, llevamos un libro de vida y no andamos solo en la tierra. Si no dice allí Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, no andamos solos. Anda un ángel, por eso dice, no diga de tu boca, fue error dicho por mí. Porque todo lo que se va anotando en el libro de la vida, que el ángel que camina con nosotros, se va anotando y vamos a tener que dar cuenta de toda palabra de nuestra boca y no vamos a poder decir fue por error. Porque cuando Dios creó estas cosas, este cielo y esta tierra, no dijo por error, sino se cumplió. O sea que toda palabra que hablamos nosotros se cumple. Por eso dice aquí en Gálatas capítulo 6 versículo 7, donde el hombre siembra, eso también segará. O sea, el hombre, gloria a Dios, el hombre que siembra para el Espíritu va a ser bendecido por el Espíritu, más que el hombre que siembra por la carne va a ser también cegada por la carne, pero para la gloria no. Bendito el que vive. Sino que el hombre que siembra para la carne va a ser de corrección, o sea, no va a ser permitido allí en la gloria de Dios. Por eso el Señor hoy nos habla mi vida. Dios nos está bendiciendo nuestro corazón. Por eso yo hablo por su palabra. No porque a mí se me ocurra, sino es palabra de Dios que ha hecho este cielo, que ha hecho esta tierra. Que Dios nos ayude a caminar nuestras vidas. Que no sigamos en la ceguera de esta vida, sino que el Señor nos ayude a caminar. Oh, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Que nos enseñe. Gracias, como dice la palabra de Dios, porque el que siembra para su propia carne, y la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Dice ahí Gálatas 6, versículos del 6 al 8. Del 6, Gálatas capítulo 6, del versículo 6 al 8. Como dice ahí la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos tener cuidado de las cosas. Mateo 24, cual el Señor habla respondiendo. Mateo 24, 4.
Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie nos engañe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo no puedo decir de otra manera. ¿Ya? Dice ahí en Mateo 24, del versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? De la consumación de estos siglos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, cuán nadie os engañe. Hoy en día se dicen muchas cosas. ¿Ya? Por eso nosotros debemos tener cuidado en caminar. ¿Ya? Dice ahí también así Jeremías 37:9. Así dice el Señor, no os engañéis diciendo ciertamente que los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartará. Marcos 3:5 dice, Jesús comenzó a decirle, mirad, que nadie os engañe. Y en Gálatas 6:3, porque alguno se cree que a algo siendo nada se engaña a sí mismo. Increíble. Como por ejemplo, el principio de Génesis, cuando también el enemigo también en ese momento engatusó y engañó a Eva. En el Génesis capítulo 3, donde habló con ella y le dijo, no moriréis. Y no engatusó y engañó. ¿Ya? Entonces cayó Eva también. Por eso nosotros, que el Señor nos ayude de no escuchar palabras que a veces nos engañamos nosotros mismos. Ya, que el Señor nos ayude. Y Mateo 24:11 dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. El Señor lo dice. Mateo 24, versículo 10 dice, muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos con otros, uno a otro, y se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, debido al aumento de la iniquidad y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué más podemos decir si esto se está cumpliendo la palabra del Señor? De nosotros hoy en día, lo que está sucediendo de esto, en vez de buscar al Señor, nosotros no oramos como el Señor nos guarde en nuestras casas, en nuestros hogares. Como dice en Mateo 6, versículo 6, ora. Mateo 6, versículo 6, guárdate en tu pieza, escóndete, refúgiate allí, ora en secreto al Señor y Él te va a bendecir en público. El Señor nos va a bendecir nuestras vidas, pero si lo obedecemos. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de nosotros. ¿Ya? Porque Mateo 7:15 dice ahí, antes de terminar, Mateo 7:15 dice, cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro de sus lobos de repase. Que el Señor nos guíe, hermano. Que el Señor nos ayude a caminar de esta vida. Que Dios de paz sea la bendición y sabiduría y la gracia en usted, Señor. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga en este espacio de bendición. Gracias, Señor. Amén, amén.